Le estaba contando a la invitada que tengo hoy, que se llama Marta Reyes. Ella trabaja para una firma que se llama BDO. Es la definen como la socia en impuestos. Le estaba contando que los periodistas damos por sentadas muchas cosas, entre otras que no, que la gente sabe de qué es que uno le está hablando. Y yo en estos días con el tema Catatumbo, el presidente sacó un decreto que revivió el impuesto de timbre. Yo di por hecho que todo el mundo sabía que era eso. Y resulta que no. Especialmente la gente joven no tiene idea de que eso. Yo supuse que eso, primero que lo habían quitado, no sabía que lo han quitado. Y segundo, que la gente sabía. Pues no, la gente no sabe eso. Y de pura chepa, en el correo electrónico me llegó un comunicado de prensa que explicaba qué es eso. Y dije, pues aprovechemos la situación. Marta, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días todos en la audiencia. Muchas ¿Qué es gracias por eso? la invitación. No, a ustedes por la pedagogía. ¿Qué es eso del impuesto de timbre? Bueno, es bien importante tener en cuenta esto que te voy a comentar. Imagínate, este impuesto, como tú lo mencionabas, es súper viejo, o sea, está desde los inicios del Estatuto Tributario, súper viejo, pero hace 15 años la tarifa bajó al 0%. Entonces, hace 15 años, pues todo el mundo se olvidó de este impuesto porque a lo que sea que aplicara, pues era el 0%, es decir, no teníamos un impuesto constante relacionado con el impuesto de timbre. El impuesto de timbre seguía aplicando para ciertos documentos muy puntuales, como por ejemplo, no sé, temas de salida del país, visas, etcétera, o incluso en la enajenación de inmuebles, también hace unos años se reactivó. Sin embargo, para el grueso de los documentos tenía tarifa cero, es decir, como si no existiera. Entonces, lo que hizo el decreto 175 fue, de alguna forma, reactivar aquello que estaba dormido. Pasó del 0% al 1%. Y por eso es que ahorita es el impuesto de moda. Pero eso se lo cobran a uno por qué o cuándo, cómo. Pues imagínate que la norma es supremamente amplia. Básicamente tienen que pasar cuatro cosas para que efectivamente se genere el impuesto. El primero de ellos es que exista, este es un impuesto documental, es súper importante partir de la base de que existe un documento. ¿Qué Ok. tipos de documentos? Hablan de instrumentos públicos y hablan también de documentos privados. Estos que se ejecuten acá en Colombia o que incluso se ejecuten desde el exterior, o sea, se firmen desde el exterior, pero que tengan efectos acá en Colombia. Ese es el primero de los requisitos, es decir, un documento existente. ¿Un El documento segundo, como cuál? ¿Cómo qué? por ejemplo, un contrato, y ya voy Ah, ok. a comentarlo, que es la segunda característica, y es que este documento debe hacer constar o la constitución, o la existencia, o la modificación, o la extinción de obligaciones. Por eso es que estamos sobre todo hablando en el ámbito de los contratos, que son aquellos que recopilan todas estas cuatro verbos rectores, o incluso es tan amplio que aplica a la cesión, aplica también a la prórroga de contratos. Ese es el segundo de las características. El primero, que sea un documento. El segundo, en donde conste toda esta variedad de verbos rectores relacionados con obligaciones. El tercero es que tenga una cuantía determinada. Entonces, hoy en día, la cuantía para el 2025 son más o menos 299 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Si cumplimos las tres primeras características, ya sabemos que potencialmente estamos dentro del ámbito del impuesto de timbre, pero ¿qué pasa con aquellos documentos en donde se presenten todos estos temas de las obligaciones, pero que tengan una cuantía inferior? Nos salimos del impuesto de timbre, ahí estamos, tranquilos, sin ningún problema. Ahora bien, si cumplimos con la cuantía, que es más o menos y como 299 millones de pesos, seguimos con la cuarta categoría o el cuarto requisito. Y es que en cualquiera de los dos puntas, es decir, hablando por ejemplo de contratos, ya sea que el contratante y el contratista que suscriban ese documento sea o una entidad pública, o sea una persona jurídica, o sea una persona natural,
siempre que sea un comerciante y cumpla con un umbral de ingreso o patrimonio superior a casi 1.500 millones de pesos. Eso Entonces, no es para todo el mundo. no es para todo el mundo si, por ejemplo, estamos en transacciones con personas naturales. Entonces, si tú y yo estamos en un contrato, pues muy probablemente, salvo que alguno de los dos cumpla con estas características de comerciante y que cumplan los umbrales de ingresos y patrimonio que estamos comentando, pues entraríamos. Pero, por ejemplo, un contrato en donde una persona jurídica y una persona natural que no cumpla con estas características se unan en un contrato, se detona el impuesto de timbre porque mira que lo que habla la norma es que debe intervenir cualquiera de las partes que cumpla con estas características que te estoy comentando. A ver, Entonces, hablemoslo con ejemplos prácticos. Venta de un apartamento. Si lo vendo yo a otra persona, no genera impuestos siempre y cuando no pase un tope. Pero si me lo vende una constructora, sí paga impuesto. entonces mira, entremos a tu ejemplo, ¿cierto? Entonces, tú me vas a vender el apartamento a mí, ¿cierto? Si alguno de los dos cumple con las características de, primero, ¿no? Ya sabemos que aquí va a haber un impuesto documental, y que el impuesto de timbre realmente, mira que en inmuebles no es tan buen ejemplo, ¿sabes? Porque este no está relacionado con el decreto de conmoción interior, sino eso ya viene desde antes. Sin embargo, vamos a comentarlo porque No, aplican las mismas reglas. busquemos Uno que uno se que usted, aplica. claro, más y más Bueno, sencillo. por ejemplo, yo soy una profesional independiente, yo soy abogada, de BDO, pero digamos que soy persona natural, que no estoy suscrita a la firma, a la que hoy en día estoy. Y me buscan para una asesoría tributaria, ¿cierto? ¿Y Sí, quién me busca? Otra persona natural. Hablemoslo entre personas naturales, ¿cierto? ajá. Siempre que alguna de las dos partes en ese contrato de asesoría cumpla con los cuatro requisitos que acabamos de mencionar, es decir, que exista un documento, que exista un contrato, en este caso de existencia de obligaciones, que cumpla la cuantía que sea de más de 300 casi millones de pesos, 299 millones de pesos, y tercero, que alguna de las dos partes, o que yo o que quien me va a contratar sea un comerciante con un tope superior de ingresos o patrimonio de más de 1.400 millones de pesos, se genera el impuesto de timbre. Si es menor o no cumplimos con los requisitos, con alguno de los requisitos, pues no se va a causar. Entonces, mira que lo importante acá, en transacciones, por ejemplo, de personas jurídicas, ya sabemos que la mayoría de los actos van a estar Paga. principalmente cubiertos con este impuesto, porque una persona jurídica que contrate con una persona natural o con otra persona jurídica, si se cumplen los tres primeros requisitos, pues vamos a estar allí, potencialmente con este 1% del impuesto de timbre. Ok. ¿Quién lo paga? ¿El que contrata o el contratado? Esa es una excelente pregunta. Y esto tiene un elemento histórico. Además, mira que, ¿por qué fue que se marchitó este impuesto y lo bajaron al 0% hace 15 años? Y es porque existía precisamente un reclamo de los contribuyentes en que este impuesto no tenía claridad. Y cuando uno lee la norma, dice, bueno, ¿y quién soporta la carga económica? Y la norma te dice que puede ser cualquiera de las dos partes. Es súper Ah, antitécnico. Sin embargo, lo que la DIAN ha dicho realmente es que, por ejemplo, en un pacto contractual se lo pueden dividir 50 y 50. Y si no existe esa división, pues realmente es a quien le retienen ese pago, quien finalmente va a haber disminuido su ingreso porque existe una retención, ¿no? Entonces, acá hay un tema súper importante de planeación, un tema importante además en tener en cuenta de saber que existe este impuesto, pero cuando estemos negociando, pues podamos, por ejemplo, incluir esa cláusula del 50-50 por ciento en caso de que nos favorezca, a ¿cierto? la hora de negociar hay que tener eso ahí en cuenta. Exactamente, tal cual, sí, señor. O sea, yo sí voy y les doy la conferencia. A mí me contratan para eso, para dar conferencias y talleres y entrenamientos. Entonces, si es la empresa A, cuando le digo vale tanto, pero el impuesto de timbre lo pagas tú. O ellos te van a decir, no, lo pagamos ambos, 50 y 50. ¿De acuerdo? Ok. Uh -huh.
Eso es un tema de Sí, negociación. eso es muy frecuente, ¿no? Porque es para ¿no importa el monto del contrato? ¿O sí importa? El monto importa y ahí están los Bueno, a mí doscientos nunca me noventa y van nueve a millones pagar. de pesos. ¿Los cuántos? 200 casi 99 millones de pesos. Jamás me van a pagar eso por lo que yo hago, o sea, estoy salvado. ¿Hay Ojalá, alguna? ojalá llegue esa o- eh, conferencia. Ojalá. ¿Cuántas? No, no hay manera de que me paguen todo eso por una conferencia. ¿En qué caso se usa mucho eso? Es como las asesorías de qué. ¿Quiénes Esto pueden cobrar? incluye Bueno, todo. los abogados cobran duro. Esto incluye todo. Entonces, por ejemplo, no sé, estamos Arquitectos, hablando ingenieros. alquileres, por ejemplo, de Ah, alquileres, sí. alquileres, claro, alquileres de inmuebles, de bodegas, de oficinas. Pare Estamos ahí, hablando pare de ahí. prestación. Esos 299 millones son al año o el eh, valor del contrato. Tocaste un punto fenomenal y es uno, cuando nace el impuesto, cuando se debe pagarle a la administración el impuesto y la base gravable del impuesto. Entonces, por regla general, lo que se toma es la cuantía del contrato. ¿Mm? Pero hay unas reglas particulares relacionadas con, dependiendo del tipo de contrato, cómo vamos a identificar esa cuantía. ¿Mm? Entonces, de nuevo, regla general, lo que diga el contrato, independientemente de que lo desarrolles en un mes, 2 meses, 5 meses, no, un año. Ok. Y así es que dice efectivamente la norma. En contratos de ejecución instantánea, es decir, yo llego, hago algo y ya se acabó el contrato, es el valor del contrato total. Si es un contrato de ejecución sucesiva, es decir, por ejemplo, me contratan para una asesoría durante 6 meses, un año, es el valor completo de el contrato, independientemente de que sea de ejecución sucesiva. Ahí ya Hay la unas cosa se reglas, enreda. exactamente. Y hay otros en donde, por ejemplo, el contrato no tiene cuantía. ¿Por qué? Porque dependiendo de determinadas situaciones es que se va identificando cuánto es el valor a pagar. Ahí lo que te dice la norma es que es del año lo que se tiene que tomar en cuenta para el impuesto de timbre. Y hay otro tema que además surgió un boom hace 2 días, que la alianza con conceptos relacionado con qué pasa en contratos de cuantía indeterminada. La anterior que te acabo de hablar es de periodo indeterminado. Ahorita lo que te voy a hablar es de cuantía indeterminada. ¿Qué pasa en cuantía indeterminada? Y es precisamente no podemos identificar los pagos que vamos a realizar durante ese contrato. Entonces, en Cuando principio, depende, por ejemplo, de una comisión, si me sacas esto, yo te doy un 10%. Ahí no se sabe cuánto es el contrato. ahí no sabemos cuánto es el contrato, o dependiendo, por ejemplo, del tema de la ejecución del contrato, no sabemos si tú vas a alcanzar en este mes a ejecutarme X valor o X valor, entonces no sé cuánto te voy a pagar, Vea, ¿cierto? no, no es tan fácil. No, este impuesto por Es eso es que súper quisquilloso. súper quisquilloso y ahorita estamos realmente, este es el impuesto de moda, O porque sea, para eso sí tanta variedad. necesito, toca tener contador para eso. Hay que tener contador o nosotros acá en BDO con gusto los podemos asesorar. Claro que sí. Sí, Esto es súper tocó llamar importante. allá porque uno solo no es capaz de entender todo eso. Es complicado sobre todo por la casuística, ¿cierto? Y Porque por lo que veo, existen, eso es harta plata. O sea, claro, 1% de 300 millones es mucha plata, son 3 millones. sí, son 3 millones Eso y es harta imagínate plata. multiplicado por el número de contratos que tú hagas. Eso es plata. Entonces, imagínate que en este concepto que te comentaba de hace 2 días, la autoridad tributaria básicamente dijo, este impuesto se causa independientemente, porque para esos contratos de cuantía indeterminada, lo que dice la norma es que se aplica con cada pago o abono en cuenta. Y lo que la DIAN dijo es, bueno, se aplica con cada pago abono en cuenta independientemente de que el contrato se haya suscrito antes del 22 de febrero del 2025, que eso es algo que se me olvidó comentar al principio. Que es Esto el es día del decreto. que es el día
es bastante particular. El decreto fue expedido el 14 de febrero. ¿Mm? Y lo que dice el decreto en relación con la vigencia de estos impuestos, porque realmente en el decreto hay 3 impuestos, nosotros solamente estamos acá hablando de uno, Ujú. lo que dice es que van a entrar en vigencia estos 3 impuestos a partir de la finalización del 5.º día hábil después de la publicación del decreto. En palabras cortas, 22 de febrero. ¿Y para A qué? partir, ah, perdón, ¿Para qué ponen esa condición? para confundir. Ok. Existía un debate bastante importante si era el 21 o el 22. Ya ahorita efectivamente la DIAN dijo a partir del 22 y va desde el 22 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Mm? Es bien Ok. importante eso. O sea, por ahora lo tenemos temporal. Ah, esa es la Y otra, ¿no? Eso es temporal. por ¿Cuánto ahora tiene es de temporal. vigencia? Pues imagínate, tiene casi 10 meses de vigencia, O desde sea, febrero 22 hasta el 31 de diciembre del 2020. ese gesto, ese temporal, viniendo de una persona experta en el tema, nos está diciendo, eso se va a quedar. No hay nada más permanente que un impuesto temporal, o sea, eso es una máxima de Lo acá sabemos. Sí. de quienes practicamos impuestos. Sin embargo, hablando de temas relacionados con qué tanto se va a quedar, pues imagínate que, claro, este decreto 175 fue expedido dentro del estado de conmoción interior, que Ujú. normalmente tiene un periodo de 90 días extendiéndose en 90 días más, ¿cierto? Se va a Y dar pues los miren por que estos esto 180 días. es máximo 180 días y este impuesto, estos 3 impuestos tienen una vigencia superior a 180 días. Entonces vamos a ver qué dice la Corte Constitucional en su control de constitucionalidad, si este decreto se cae o sigue vigente. Por ahora, como lo tenemos vigente, pues es el Hay impuesto que de moda. pagarlo, hay que Hay que pagarlo. pagar. Ya que hablamos de los otros dos, el otro es el de los juegos, el IVA, Sí, 19% a los juegos. En ese sí. tengo una duda, porque yo soy aficionado al fútbol y veo que hay unas empresas de apuestas que no quedan en Colombia. ¿Ahí a quién le cobran el impuesto? ¿Al apostador o a la empresa? ¿O a los dos? Pues mira que ¿Y sobre qué? ¿Sobre lo que apostó o sobre lo que ganó la persona? sobre lo que apostó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es bien importante con este otro impuesto. Antes del 22 de febrero, ¿qué pasaba con los juegos de suerte y azar? Em, Realizados, o sea, o los juegos de apuestos realmente, realizados en línea a través de Internet. No estaban dentro del ámbito del impuesto de IVA, porque así expresamente lo dice la norma. O sea, la norma hoy en día, cuando uno mira el estatuto tributario, dice que este tipo de actividades no generan IVA. ¿Mm? Este decreto lo que hizo fue que además, este es el segundo intento del gobierno, porque en la reforma fallida de diciembre se intentó poner este impuesto. Como se cayó la reforma, pues entonces al segundo intento lo metió en este decreto. Ok. Entonces este decreto lo que dice es, antes lo que no estaba grabado, porque expresamente así la ley lo definía, pues lo empezó a grabar con el IVA al 19% y estableció unas reglas particulares. Entonces, acá básicamente, y para responder tu pregunta, si la compañía es del exterior, en principio, y claro, acá como normalmente somos personas naturales las que apuestan, ¿cierto? Que no son agentes retenedores del IVA, lo que le tocaría a la empresa del exterior es venirse a registrarse para pagar el impuesto sobre las ventas realizado o generado en la actividad de la apuesta. ¿Sobre cuál base? La base realmente es el valor de la apuesta, no lo que ganó, no si ganó o no, sino el valor de la apuesta y va a haber un diferencial, Y si que es esa lo que se empresa entiende no, que es. y si esa empresa no abre oficina en Colombia, no, pues por supuesto no paga el impuesto, pero puede seguir jugando ahí la gente, ¿es legal?
Pues mira que en principio lo que dice la norma es, ellos no se tienen que venir a registrar como una compañía colombiana. Ellos se registran como una clase de prestador de servicios desde el exterior. Hoy en día incluso existe esa norma para otro tipo de servicios recibidos desde Colombia cuando no les hacen la retención teórica de IVA. O sea, hoy en día empresas extranjeras están registradas en la autoridad tributaria por el solo hecho de que le presten un servicio a una persona localizada en Colombia. Y ese es el mismo tratamiento que quieren implementar y es pues como sabemos que tu interlocutor es una Está persona aquí. natural que no va a hacer la retención teórica del impuesto, pues porque no está obligado, pues tú ven, regístrate, es un proceso realmente simple, el registro de esas entidades extranjeras no es nada complejo y ellos vienen, se registran y presentan la declaración bimestral. No es ajeno realmente el procedimiento a prestadores de servicios del exterior. La mayoría están registrados cuando intervienen con personas naturales o personas que no son responsables del impuesto. Y no es complicado realmente el proceso de registro. Yo no sé si, a ver, demos por hecho que la gente no sabe. Cuando uno paga IVA, lo paga uno, o sea, aquí lo pagaría el apostador. Si yo apostara a que Falcao hace gol el domingo al Junior, pago 19%. Pero la plata se la pago a la empresa de apuestas. Exactamente. Y es ella la que tiene que girar el IVA al gobierno. Esos son 3 meses, ¿no? Cada 3 meses, Cada dos, cada cada dos. 2 meses. Bueno, si esa empresa no está en Colombia, ¿me puede descontar el IVA así no se lo entregue a la DIAN? En ¿O principio, para poderme descontar tiene que estar registrado? debería estar registrado. O sea, a partir del 22 de febrero se alzaron las alertas en relación con empresas del exterior prestando el servicio de apuestas, porque pues les tocaba venirse a registrar, ¿cierto? ¿Y para qué se vienen a registrar? Para que puedan presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas. Y si no Eh, lo hacen, ¿qué pasa? si no lo hacen, pues la autoridad tributaria en principio los puede perseguir a ellos para ¿Pero en el dónde? Si recaudo están en respectivo. Londres, si están en Londres, Sí, o en China, o aquí al lado, en Curazao, yo qué sé. eso es un tema importante que incluso, y de nuevo, eso no es ajeno, porque hoy en día pasa con los servicios, por ejemplo, digitales, de plataformas, Netflix, etcétera. Hoy en día ellos también están registrados, deben estar registrados y presentan las declaraciones bimestrales. Pues Entonces, sí, porque es que realmente uno, ahí al es. final del día, uno paga con la tarjeta y ahí se sabe que pagó. Exactamente, entonces pues mira que ahí o sea, la persona natural que está haciendo la apuesta pues ya sabe que está pagando el IVA, ¿cierto? Ya es una responsabilidad del exterior, uno pues de recaudarlo y de pagárselo a la autoridad tributaria. En principio la autoridad tributaria debería efectivamente realizar el giro, perdón, la persona debería realizar, la persona jurídica del exterior debe realizar Ajá. el giro a la DIAN, ¿cierto? Y el decreto sí menciona que existe como un tema de control frente a la aplicación de esta norma. Y Eh, ya digan y con juegos que hagan la tarea. Así es, tal cual. Bueno, y el otro es carbón y petróleo, ¿no? Y el Ese otro es es carbón y fácil. petróleo. Ese es fácil, Sí, pero es es, cobrarles un es, poquito más a ellos. está relacionado con la venta y con la importación, con la venta y con la exportación efectivamente de carbón y de petróleo, que este sí es un impuesto nuevo, esto no existía, ¿no? Entonces, Entonces, mira que para los oyentes hay dos casos. Si apuestan, 19% de IVA, sí o sí. Y si hacen contratos importantes de más de 299 millones de pesos, no importa si un mes o un año, a pagar impuesto de timbre, que es el 1%. Un mundo de plata. Me parecía poquito, es un mundo de plata. es un mundo de plata. 100% de acuerdo ¿Lo contigo. expliqué bien? Es perfecto, salvo un tema, y Ah, es caray. que existen 56 excepciones de este impuesto de timbre. Entonces, Bueno, entonces, toca llamar a Marta para que le diga a uno, oiga, yo tengo que pagar esta cosa. imagínate, entonces cincuenta es y bien seis. importante, 56 exenciones del impuesto. Entonces es súper importante realmente que cuando estemos, eh, eh, eh,
negociando, cuando sepamos que efectivamente vamos a realizar un contrato, pues nada, nos asesoremos correctamente, porque de pronto con la configuración propia podemos salirnos del impuesto aplicando cualquiera de estas 56 excepciones. Entonces, sí es bien importante saber que hay una planeación para el impuesto, hay posibilidades de que alguien con el conocimiento claramente lo pueda realizar. Nosotros, por ejemplo, con nuestros clientes, ahorita, por eso es que digo que es el impuesto de moda, estamos entimbrados, estamos incluidos en el impuesto de timbre con cada una de las transacciones, porque es muy importante pues poder planear con las Claro. normas que hay, con las 56 excepciones. Entonces, voy a resumírsela fácil. Llamen a Marta. Con gusto estamos acá. Sí, 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 llamen a BDO y que, oiga, señorita, páseme a Marta Reyes y se arreglan ahí porque es complicadísimo. O sea, el monto es uno, el tipo de persona es otra condición, la duración, el no sé qué, y además 56 excepciones. Tocó llamar a Marta, no hubo de otro. Listo, Nosotros Marta. acá encantados. Y Ricardo, de verdad, Claro, pues, muchas por gracias por supuesto. permitirnos comentar estos temas. No, muchas gracias a ustedes y voy a estar molestando cada que pasen estas cosas. Ya tengo a dónde ir a pedir información, ayuda. Los más encantados de estar contigo. Marta, muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego a todos. Chao, gracias. Chao. Vea, parecía fácil. No, toca llamar a Marta. Eso está muy complicado porque uno no sabe. Uno no sabe por cuál lado puede caer o por cuál lado se puede salvar de tener que pagar el impuesto de timbre. Parecía fácil y no, no es fácil.